Hola filmadores, soy Alberto, me da muchísimo gusto estar con ustedes en el octavo episodio de su podcast favorito, su podcast de confianza, Terapia de Guión. Como cada semana me acompañan los guionistas Rafa Martínez y Carlos Tello. Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, muy bien, todo bien. Bien, bien, bien. Y como siempre, antes de empezar, les quiero recordar que si quieren aprender a hacer cine y acceder a todos los cursos que están disponibles en nuestra plataforma, se unan a nuestra comunidad. En la descripción del video les dejamos un link para que adquieran cualquiera de las membresías que tenemos disponibles y un cupón de descuento por acá. Ahora sí, dejemos de soñar con hacer cine y empecemos a hacerlo. Perdón por trabarme, muchachos, es que estoy muy emocionado con el episodio del día de hoy. El tema de este episodio fue propuesto por Rafa. El día de hoy vamos a hablar del tema preferido de Martin Scorsese, del tema que ha inundado nuestras redes sociales en las últimas semanas. El día de hoy vamos a hablar del Caballero de la Noche, del mismísimo Bruno Díaz, como le conocíamos en los 90 en México y supongo que también en Latinoamérica. El día de hoy vamos a hablar de The Batman, de Matt Reeves y del cine de superhéroes en general. Y pues como Rafa fue el que propuso este tema, me gustaría empezar contigo, Rafa. La verdad es que me gusta hablar de Batman, pero no entiendo qué vamos a hablar de Batman en un podcast de guión. Así que te cedo la palabra, mi estimado Rafa. A ver, pues en realidad es aprovechar, la razón por la que lo sugerí en realidad es, o sea, sugerí hablar de Batman porque pues, para volvernos por primera vez un poquito coyunturales, porque creo que hay mucho, ¿no? Pues obviamente en esta etapa que la película recién estrenó hace unos días, el 2, 3 de marzo, el preestreno fue el 2 de marzo, el estreno oficial fue el 3. Y y bueno, obviamente como parte de las campañas publicitarias tan enormes que tienen películas como de este tamaño, ¿no? De estudio como tan esperadas, pues hay un montón de contenido. Pero a mí me parece importante hablar como, o sea, sí meternos como como a revisar los distintos aspectos de la película, como película, ¿no? Sobre todo, digo, enfocándonos en su narrativa, ¿no? Ahora que tuve oportunidad de verla, además, todavía hasta hace un par de episodios que hablábamos de géneros, creo que también es una oportunidad interesante para hablar de géneros, porque si bien el cine de superhéroes ya con la tradición que tiene desde hace un buen rato, eh, por lo menos de una manera muy sólida en los últimos, que serán 10, 12 años por ahí, pues ya se le considera propiamente y formalmente un género en sí mismo, el género de superhéroes. Todavía existe la posibilidad de que distintos géneros cinematográficos sean explorados dentro de lo que se entiende como cine de superhéroes. Y acá es muy claro, ¿no? En una película como The Batman, que desde el principio fue... la intención era de su director Matt Reeves era volverla una película pues de detectives, ¿no? De misterio, un policíaco, digamos. Pues creo que es una oportunidad muy interesante de ver cómo el cine de superhéroes no tendría necesariamente que ser algo ya muy redondeado, muy específico, eh, justo llevándolo como hacia el territorio de lo que dijo no Scorsese, sino Coppola hace también un poco de tiempo, que todavía se puede evitar esos aparentes tópicos ya inamovibles ¿no? Sin los cuales la gente no puede acercarse al cine de superhéroes y hacer cosas distintas, ¿no? Yo creo que particularmente Batman, no nada más la nueva versión de Matt Reeves, sino Batman como héroe, digamos, como propiedad intelectual de DC, en sus adaptaciones para cine ha ofrecido distintas facetas, ¿no? Es decir, es el mismo personaje, los mismos personajes, variaciones de las mismas tramas, y de todas formas llegan a pantalla con, con sus importantes diferencias y en eso, en género, en tono, en búsquedas, en tema. Entonces, me parece que es importante, me parece, y aparte es una peli que, digo, ya habiéndola visto y como balance muy general, a mí me parece que es bastante buena, bastante interesante película, muy bien lograda en muchos sentidos. Y bueno, mi intención es como que nos metamos un poco en el terreno de cómo está contada una película como esta, ¿no?
Carlos, ¿qué fue lo que te resaltó de esta película que no se parece a otras películas de superhéroes? Es que de entrada, como mencionaba Rafa hace rato, Batman como personaje siempre ha vivido un poquito como en su propia islita. O sea, realmente él y Superman fueron los primeros superhéroes que llegaron al cine como de forma masiva. O sea, se llegaron a hacer seriales de Shazam, también de Batman, de Superman. Este, para los que no sepan, los seriales eran estos, pues llamémosle cortos, cortometrajes que pasaban antes de largos y que estaban seriados, ¿no? Había capítulos de estas historias y las pasaban en el cine antes de largometrajes usualmente. Y pues Batman, Superman tuvieron su debut de cine en teoría en esos formatos, pero fue hasta el cine, como ya en un largometraje, que realmente empezaron las semillas del cine de superhéroes con Superman en los 70s y ya Batman a finales de los 80s, ¿no? Que de hecho, este, esa versión de Batman, de cierta manera, es la que marcó mucho a nuestra generación en particular, porque es la versión de Batman de Tim Burton particularmente fue punto de partida para la versión de Batman en la serie animada, que la serie animada de los 90 es la que realmente sí impregnó mucho el cómo concebimos a Batman en la cultura popular. Entonces, creo que él como personaje, al haber empezado su presencia en cine antes del boom de películas de superhéroes, creo que se habla de él hasta de distinta manera y se tiene un estándar distinto de qué tipo de historia y qué tipo de películas vemos sobre Batman. Que eso es también algo que me llama la atención porque de las primeras cosas que sentí al salir de la película de Batman 2022 fue esta es la película de Batman que hubiera querido ver hace 6, incluso hace 10 años, ¿no? O sea, o también alguien escribió un artículo de que este es lo que Dark Knight Rises debió haber sido, ¿no? De cierta manera. Y estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Pero también me di cuenta de la película, y la disfruté muchísimo, pero también me empecé a dar cuenta, mientras estaba viendo la película, es de, no sé si, no sé si este es el Batman que quiero seguir viendo. O sea, quiero ver, o sea, van a salir más películas, más rips de Batman, las voy a ver sin pedos y las voy a disfrutar un chingo. Pero ya se me antoja ver al Batman más ridículo, de nuevo, ¿no? Porque también siento que él como personaje ha estado escapando mucho, sobre todo en cine y tele, pero más en cine que en tele. Ha estado escapando de sus encarnaciones más ridículas, por llamarlas de alguna manera, en la serie de los 60s. Su tirada de cómics también de esa época era como muy goofy, muy colorida, muy con personajes muy alocados y esa versión de Batman se ha perdido un poco. Y en cine realmente no la hemos visto. Bueno, si cuentas la película de Batman, de la serie de Batman. Pero fuera de ahí no hemos visto a ese Batman jamás realmente en cine. Entonces, siento, o sea, me gustaría verlo algún día. Y creo que son sentimientos muy encontrados, ¿no? Porque de nuevo, o sea, esta película me gustó bastante. Me gustó mucho lo que está haciendo Matt Reeves. Y creo que una cosa que bien curiosa que se me hizo es que él dice que era un Batman más aterrizado, ¿no? Pero a pesar de que es aterrizado, no es tan, entre comillas, gente realista, o sea, o lo que se percibe como realista como el de Nolan. Que hasta se siente un poco en la manera en que está filmada, ¿no? O sea, sí, se siente por ejemplo, las de Nolan están un poco, sobre todo Dark Knight, está muy influenciada por ejemplo, el trabajo de Michael Mann. Mientras que esta se siente más como con un aliento de Fincher y de estos noirs que también viven como en una versión de la realidad un poco más alterada, en donde siempre está lloviendo, en donde, a pesar de que el Batman de Nolan era más aterrizado y más realista, entre comillas, más con esta cuestión de cómo podría funcionar un Batman en nuestro mundo real, creo que está muy aterrizado, pero sí está en un mundo propio. Y es un mundo que es lo suficientemente flexible que Superman podría caber en él. Que
que algunos de los villanos más sobrenaturales de Batman podrían caber en él, ¿no? Que no estaría tan descabellado que algún día este Batman se acabe enfrentando a una amenaza cósmica, ¿no? Que se nota que no es el interés de Matt Reeves, por lo menos el que se alcanza a percibir en esta película, pero me gustó que tenga que sí captura eso, y creo que lo captura, no tan bien como la serie de Arkham, la serie de videojuegos de Arkham, que para mí creo que a veces pienso en cuál es la mejor encarnación de Batman que hay. Y es un tiro muchas veces entre la serie animada de los 90s y los juegos de Arkham. Pero creo que esta película está muy... Le debe muchas cosas a esa saga de videojuegos en particular. Y creo que las hace muy bien en cine, ¿no? O sea, incluso hasta el sistema, o sea, hasta la manera en que Batman pelea, ¿no? En esta película. Rafa, ¿tú qué opinas a nivel de guión? ¿Qué fue lo que hizo diferente esta película del resto de películas de superhéroes? A ver, justo yo creo que hay cosas importantes que decir, ¿no? Hay algo que creo que nunca nos atrevemos a decir lo suficiente, o no sé si al menos con la claridad que debería de decirse, justo cuando se referencian a estas, más bien cuando se citan en los medios y en internet y se viralizan estas notas de Scorsese, Villeneuve, o como se diga, o Francis Ford Coppola, o cualquiera de estos que dicen, hablan sobre el cine de superhéroes. Hay que decirlo, hay una razón por la que alguien se atribuye eso casi como tan directamente y se molestan y ahí se agarran a tuitazos. Es porque ese cine de superhéroes es Marvel. O sea, yo creo que las películas que ha hecho DC, solo cuando hizo su intento de DC Extended Universe, califican dentro de lo que ahora se entiende como cine de superhéroes o como género de superhéroes, porque realmente estamos hablando del MCU, ¿no? Porque son quienes tienen un canon, ¿no? Una especie de forma en la que funcionan las cosas, ¿no? Una estructura en la que a la mitad, ¿no? Hay hasta se cuentan las batallas, ¿no? Como que a la mitad hay una muy espectacular en la que hay suficientes, ¿no? Bajas como para llegar al All is Lost y luego tener un épico y tremendo, ¿no? Escena climática en el tercer acto, en el que justamente, ¿no? Por ahí hubo una etapa en la que todos los clímax del cine de superhéroes eran rayos hacia el cielo, ¿no? El rayo al cielo. Llegamos a la parte rayo cielo azul y ya estamos como listos para poder ahora sí ir al baño, ¿no? Ya se va a acabar esto. Entonces, en realidad, esos tópicos que hoy identificamos, que son estas estructuras, estos eventos, estas ciertas secuencias de acción, ¿no? El triunfo al final en el tercer acto y la escena postcréditos después de los cartones y luego una más después de Roller, eso es MCU, es Marvel. O sea, entonces en ese sentido, lo que está haciendo Warner ahora, como dueños de los derechos cinematográficos de DC, es volver a lo que hacían antes de que el MCU existiera, porque cuando existió el MCU y resultó ser tan famoso, decidieron empezar a abrir sus universos compartidos y arrancaron con Man of Steel, todavía bajo un poquito de sello de Nolan porque producía. Y ahí justamente se dieron cuenta de que no quisieron dejarle, o sea, como agarraron a un autor. O sea, que nos guste o no, Zack Snyder es un autor, ¿no? Tiene los suficientes elementos para que lo entendamos como un autor cinematográfico. Entonces lo ponen y creo que es una buena decisión para Man of Steel. Man of Steel es una película que a mí me gusta. La Justice League de Snyder me gusta mucho. Batman v Superman, aunque es la más golpeada y muy polémica, a mí es una película que me gusta, que disfruto. Entonces, justamente es un error porque como que Warner está acostumbrado a contratar autores, pero dijeron, ay, Snyder, pero acuérdate que estamos intentando hacer un universo compartido, acuérdate que estás tirándole línea a estas otras películas y no le sale. Entonces, tienen Suicide Squad con rayo en el cielo que no le sale. Entonces, nunca se pudo. Entonces, hay que decirlo, lo que
Repito, lo que entendemos como cine de superhéroes es Marvel. Entonces, Warner y DC no van a poder hacer, ¿no? Lo de Marvel. Es demasiado tarde, lo intentaron, no salió, no va a poder. Entonces, esta decisión que me parece muy, muy sabia, de volver a cuando MCU no existía. Es decir, es como decir, pues, Warner, DC, ustedes lo empezaron, ¿no? ¿Por qué no regresan y le confían como le confiaron a Burton una visión de gótica, como le confiaron a Nolan una visión de gótica y de los personajes, ¿no? Y como también, digo, hay que decirlo, se lo debemos, así la piedra angular o la que se sostiene todo lo que viene hacia adelante con Marvel, digo, con DC y Warner, es Joker. Joker fue la apuesta más grande en ese sentido, porque dijeron, ni siquiera, todavía hay gente que yo he escuchado que sigue hablando de Joker como cine de superhéroes. Eso sí ya es una locura un poco, ¿no? Porque no es cine de superhéroes, o sea, es un personaje de cómic que es conocido por ser villano de un superhéroe famoso de DC, pero la peli no es de superhéroes, ¿no? Y entonces se avientan, hicieron, digamos, algo tan arriesgado como hacer Joker con clasificación R, con referentes que aparentemente son muy lejanos justo al mundo de los superhéroes y de los cómics, como Martin Scorsese, ¿no? Y pues les fue tan bien, ¿no? Que no solamente hicieron un montón de dinero, su actor principal se ganó el Oscar y ganaron el León de Oro de Venecia, sino que, o sea, era inevitable seguir vamos a recuperar las visiones de autores, ¿no? Y separar estos universos. Incluso con Patty Jenkins en Wonder Woman, creo que por ahí se separaron o se desmarcaron lo suficiente. Y creo que hasta con James Wan en Momoa, ¿cómo se llama? Con Aquaman. Creo que notaron que es la mejor alternativa y en ese sentido Matt Reeves vino a hacer una película la película que él quiso hacer, partiendo yo creo de una cosa muy esencial que es en el cine live action de Batman, la beta no explotada hasta este momento es su parte detectivesca. Y a partir de ahí, llenarse de referencias del cine de detectives, ¿no? Del noir, de mucho Fincher, pero sin alejarse, porque hay una cosa, ¿no? Mucha gente cita, evidentemente, a Seven y Zodiac, porque son evidentísimas referencias, pero incluso hay Fincher que yo noto hasta de películas más recientes como The Girl with the Dragon Tattoo, la adaptación que hizo de la primera parte de la trilogía Millennium, ¿no? Porque, o sea, hay shots de Gatúbela en la moto, con el casco, idénticos a la chica, a Rooney Mara en The Girl with the Dragon Tattoo. El final se parece mucho. Esta colaboración de Catwoman ayudando a Batman para resolver algo, ¿no? Se parece mucho ¿no? al personaje de Daniel Craig y Rooney Mara en esta película. O sea, tiene mucho esa referencia y sin dejar de ser Matt Reeves, porque obviamente de hoy en adelante Matt Reeves va a ser un nombre famoso, ¿no? Como le pasó a Nolan. Y aunque hizo un gran trabajo con los simios, ¿no? Con las dos partes, sobre todo la segunda parte, que es una obra maestra, Dawn of the Planet of the Apes es una maravillosa. Todavía hay muy poca gente que se va más atrás. Y hay una película en la que yo detecto más similitudes, que es Let Me In. Que Let Me In tampoco no es original, digamos, la fuente de Matt Reeves, pero la forma en la que Matt Reeves filmó Let Me In, que es el remake de la película sueca, ¿no? Tiene un montón de cosas en común con este Batman, ¿no? O sea, literalmente la película empieza con un punto de vista, ¿no? Lejano como, o sea, es el punto de vista de alguien que está viendo por unos binoculares. Se repite 2 veces, al principio es el acertijo y después es Batman. Hay una secuencia idéntica a esto cuando llega la niña vampiro en Let Me In, casi con el mismo ritmo. Hay un montón de cosas que son muy Matt Reeves, porque todo el mundo dice, hey, es Fincher. Matt Reeves decidió hacer una película medio Fincher. Es también muy Matt Reeves. O sea, filma de una manera muy particular. Ya también me salí del tema, no sé a dónde iba. pero todas estas cosas yo creo que sí hacen... Yo creo que sinceramente digo, más allá de que yo siempre he sido vocal con que a mí no... Hay películas que me gustan de Marvel, más de alguna, seguramente 5, o sea, no son pocas, que las disfruto genuinamente mucho.
suelen ser cuando están más en un lugar de autoría, ¿no? Es decir, la Guardianes de la Galaxia Galaxia de James Gunn, la de Taika Waititi de Thor, o sea, como que El suelen primer ser cuando Iron se Man. desprenden un poquito, el primer Iron Man de Jon Favreau, o sea, cuando están un poco más alejadas de esta idea de pertenecer, ¿no? De ser una pieza más en un ensamble gigantesco, como si fuera una gran serie de televisión de las pantallas grandes, lo cual nunca había existido antes. Pero sí, a lo que un poco el resumen de todo esto es, estos tópicos en realidad son de Marvel, son del MCU, esos tópicos que nosotros tenemos preconcebidos de cine de superhéroes, y por eso es que uno va a ver este Batman, y a mí me resulta muy curioso ¿no? el mensaje inevitable de los chicos de Cinépolis al final, así de la salida es de este lado, la película no tiene escenas postcréditos, porque de verdad es como, ¿cómo? Estoy viendo Batman, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Dónde está Entonces, el cameo de Flash? exacto, exacto, pero si quieren que vuelva, que venga en unos meses a ver Black Adam, ¿por qué no me enseñan un cachito en esta película que ya vine a ver? Es algo muy extraño, ¿no? Pero yo la verdad es que, pues nada, sí, lo que han hecho incluso Snyder con Batman y Nolan en su momento y ahora Matt Reeves, me ha parecido muy interesante, la verdad, las tres aproximaciones. Y es que creo que hasta sin querer DC está haciendo algo que hizo en sus cómics en los tiempos de las cavernas, en el que ellos antes de juntar a los grandes equipos, ¿sí? O sea, lo que a veces hacían muy común era team-ups. Juntemos a dos superhéroes, ¿no? De hecho, había un cómic que se llama Batman the Brave and the Bold, que justo era Batman hace un equipo con alguien, siempre diferente. Esta semana equipo con Linterna Verde, esta semana con Flash, esta semana con algún superhéroe de los menos conocidos, de línea C, de línea D, con Plastic Man, o sea, y justo y de hecho ese cómic inspiró una serie animada que a mí me encanta, que es justo el tipo de Batman que de repente me gustaría ver en cine, que es este Batman, pues sí, es más ridículo, o sea, que está enfrentando cosas como muy estrafalarias, pero bueno, eso es ahorita regresar el parte. Pero, o sea, tienes razón, Rafa, y creo que también la razón por la que de repente nos estamos saliendo mucho del punto es que este debate necesita muchas aclaraciones, porque como lo decía Rafa, es que muchas veces el pedo no es con los superiores como tal, sino es con Marvel o con el plan de negocios Disney, ¿no? O con esta filosofía de solo hagamos películas de propiedades intelectuales ya prevendidas, ¿no? O sea, de que ya hay toda una maquinaria de marketing predispuesta a moverlas con mucha más facilidad. Y es por eso que todos, o sea, hace 6 años, 7 años, fue que todos intentaron hacer sus universos compartidos. Nada más faltó el universo cinematográfico de Chespirito, porque todos lo intentaron, o sea, Ahí viene No les des ideas, güey. Televisa Univisión la va a hacer, vas a ver. No les des ideas. Santo Dios. El Dark Universe, ¿no? Que ya, o sea, ya van dos, que primer intento súper fallido y ahora decían, bueno, vamos a seguir con el Dark Universe, pero ya van a ser pura película que se sostiene por sus propias patitas y la va a hacer o sea, la va a hacer un cineasta como que tenga una visión ya chida sobre estos monstruos. O sea, realmente es lo que están haciendo ya se vuelve más como una, pues, antológico, ¿no? Hasta cierto grado. Y lo que Warner está haciendo es, al ver que le fue bien con Joker, al ver que le fue bien a Aquaman también y a Shazam, lo que dijeron es, ok, creo que hay un espacio en nuestras arcas para de repente tener estas películas más estilo Marvel y que entre ellas se puedan comunicar, tener películas raras, menos conectadas y manejarnos universos propios de Batman, ¿no? O sea, porque Batman, o sea, en general Batman siempre tiene su propia arca, o sea, hasta más que Superman, o sea, Superman realmente en cine no la ha armado en mucho tiempo, o sea, de jalar gente a las salas o sea, y es un problema, porque es un personaje que a mí me gusta mucho, es un personaje que yo de adolescente no soportaba mucho a Superman, o sea, realmente fue hasta que ciertos acercamientos con ciertas interpretaciones del personaje me hicieron darme cuenta de, ok,
ya entiendo por qué tenía pedos con Superman. Y no en tanto de él, eran más pedos míos. Y cosas que serían de un tema que un día estaría padre abordarlo, porque creo que es bastante interesante. Pero, pero me gustaría ver ese Superman lleno de esperanza, ¿no? Ese Superman como el que retrata Grant Morrison en All Star Superman, que es para mí el mejor cómic de Superman que hay. Al ver que no puedo hacer eso, dijo, bueno, creo que aprovechemos que tenemos los derechos de todos estos, vamos a empezar a moverlos con no intentando hacer ese gran plan maestro de 20 películas por los próximos 10 años, sino de vamos a aventar cosas aventuradas y tal vez hasta cierto grado arriesgadas. Arriesgadas están haciendo una película de Black Adam. Genuinamente no, o sea, yo me encanta el personaje. A mí me encanta el Captain Marvel, o sea, el Captain Marvel original, porque luego le tuvieron que cambiar el nombre por pedos de derechos y porque Marvel está un desmadre, ¿no? Pero el Captain Marvel, el que ahora conocemos como Shazam, a mí me encanta ese personaje y en su tiempo desbancó a Superman como el superhéroe más vendido de cómics y porque realmente muy inteligentemente, pero muy, muy manchadamente en esos tiempos están porque al final perdieron una demanda los creadores de la editorial que creó a Captain Marvel por plagio de Superman, porque francamente sí es prácticamente un plagio, ¿no? Pero inteligentemente lo que hicieron es, ok, tenemos esto de Superman que es aspiracional, todos quisieran ser como él, es un Boy Scout, pero ¿qué falta? Ah, pues mira, en Batman tienen a Robin y Robin jala porque le deja a los niños meterse en Robin, ¿no? O sea, dejar, lo que sería estar con Batman, pero ¿qué pasa si combinamos esas ideas? ¿Qué pasa si tu niño pudiera ser Superman? Y por eso fue que la idea pegó a madres, ¿no? Pero bueno, después dejó de vender, o sea, realmente como ha ido y venido por los años el Capitán Maravilla, pero no ha retomado la conciencia popular como hace 70 años, 60 años más o menos, ya no me acuerdo, no tengo mis fechas tan claras. Pero pero la película le fue bien porque la película decidió apostarle, ok, Shazam es el superhéroe perfecto para apostarle a una película estilo quisiera ser grande con superhéroes, ¿no? Eso es una película perfecta para ese mood, entonces hagámosla y la hicieron y quedó bastante, me gusta mucho esa película. De nuevo, tengo problemas ahí con el tercer acto en particular, que es un tema recurrente. O sea, si hay un tema recurrente con el género de superhéroes, Los es los horribles terceros, terceros actos, sí. es los terceros. O sea, si hay un problema genuino, recurrente, en la gran mayoría de ellos, o sea, ya salieron los de Marvel, es el pedo de los terceros actos. O sea, ahí es donde sí hay una cuestión que creo, la verdad, Batman 2022 lo sortea bastante bien. Sí, y luego, igual que lo hizo en su momento The Dark Knight, aunque The Dark Knight justamente, como decimos, llegó cuando apenas había salido la primera película del entonces ni siquiera considerado ni planteado MCU, que era Iron Man. Pero sí, o sea, el tercer acto, y lo dije creo que ya en un episodio anterior, pero el tercer acto es de The Dark Knight es justamente la antítesis de lo que entendemos de un tercer acto de cine de superhéroes, que es la antiexplosión. O sea, en la parte final, así, la parte climática de The Dark Knight es dos ferries con una amenaza de bomba donde ninguno explota. Y nada más digamos que ahora sí que el Joker queda como payasa, ¿no? O sea, entonces... y ya, o sea, no hay más, o sea, pero temáticamente ahí culmina la película de una manera impresionante, ¿no? Pero hoy en día es inconcebible, incluso hasta a tal grado que, aunque lo sortea bien la Batman de Matt Reeves, de todas formas tuvo que hacer un mini espectáculo en el tercer acto con estos madrazos al final en el Gotham Square Garden, ¿no? Que pues es un poco de espectáculo, pues. Creo que hay una cosa que, bueno, resumiendo un poco, lo que me gustaba lo que decían, que el género de superhéroes es muchísimo más grande que lo que tenemos concebido que viene siendo como Marvel, que podríamos poner ahí películas como, no sé, Chronicle o a lo mejor El Protegido de Shyamalan, que como no son de propiedades famosas o preexistentes, la gente las tiende a olvidar y entonces tendemos Digamos, a no hay pensar juguetes de ellas, ¿no? Ajá, exactamente. Tendemos a pensar que no forman parte del género, pero pues sí. Claro, sí.
Son, O incluso personajes que tal vez no concebimos como superhéroes, pero realmente están en el mismo rango. O sea, ¿qué diferencia genuinamente a James Bond de un superhéroe? De un superhéroe como Batman no lo hay, O ¿no? sea, realmente, o sea, la De diferencia entre él y hecho, Batman. a lo mejor el, la historia de origen, ¿no? Que es algo Ujú, que es muy constante en el cine de superhéroes. ujú. De hecho, Que lo tuvo en Casino La Royale. Batman Ujú. que originalmente iba a ser Ben Affleck, ¿no? The Batman, originalmente iba a ser una película en solitario del Batman de Ben Affleck, dirigida por Ben Affleck y escrita por Chris Terrio. Salió recientemente, ¿no? Que Matt Reeves leyó primero ese guión para ver si dirigía esa película y era un James Bond. O sea, era básicamente la aproximación Sí. James Bond de este... Que a mí me gusta mucho lo que hace Ben Affleck como director. Entonces creo, o sea, Hubiera Como estado guionista. interesante. Y ajá, y como como guionista. guionista. También Ajá. es un jefe en el guionismo. O Pero sea, bueno, justo. Ujú. muchachos, quería tocar otro tema que yo creo. Esta es mi teoría muy personal. Pero a ver ustedes qué piensan. Yo creo que Batman es, si no el mejor de los superhéroes, porque a lo mejor lo podemos debatir ahí mucho, pero uno de los más interesantes no es tanto por Batman, sino porque tiene grandes villanos. En particular, pues creo que tiene al villano por excelencia de todos los cómics, que es el Guasón, o bueno, Joker. ¿Ustedes qué piensan? No, totalmente. O sea, yo creo que, o sea, a mí, mi marco siempre el cine, ¿no? O sea, yo no conozco muchos arcos de cómics, ¿no? Algunos cuando de pronto me entero que están ligados de alguna manera específicamente a alguna película que se está haciendo, que se va a hacer. Y no, por ejemplo, de DC desconozco toda esta cosa que dice que es una joya, que es todas las partes de películas animadas, ¿no? Donde incluso hay un Joker también muy popular de Mark Hamill, ¿no? Y bueno, pero a lo que específicamente mis referentes del cine de superhéroes que he visto, que creo que he visto prácticamente todo lo que, ¿no? O sea, no absolutamente todo, la verdad, pero creo que toda película popular de superhéroes que llegue es un plan para mí ir a verla ese fin de semana. Este, porque sí, de entrada pues, son entretenidas. Definitivamente no hay una sola película de cualquier héroe, superhéroe, con un villano débil que funcione. O sea, eh, incluso, bueno, o sea, pasó con, ¿no? Los Avengers, Age of Ultron. Ultron, o sea, no aguantó la película, ¿no? En cambio, las Infinity War y Endgame tienen a un bastante competente villano, ¿no? Que es Thanos. Incluso a mí, una de las películas más interesantes que tiene Marvel es Infinity War. Y lo suelo mencionar como un ejemplo cuando hablamos de personajes en clases porque a mí me sorprendió mucho una decisión que no es tan fácil de tomar en una película como de ese tamaño, que es Infinity War, que es el punto de vista es de Thanos, ¿no? A tal grado que Thanos, o sea, como que nosotros no hay manera como público de que entenda, como ya nos lo plantearon desde no sé cuántas películas atrás como un villano, como un antagonista, de pronto estamos viendo Infinity War desde su punto de vista y cómo va juntando sus gemas hasta que logra su objetivo y truena sus deditos y acaba con la mitad del universo. Y ese es el arco de un héroe. O sea, objetivo, con su propia motivación y al final gana. Nada más que en ese ganar de Thanos, pues se lleva entre las patas a algunos héroes muy queridos, ¿no? Y entonces la gente terminaba llorando. Era muy emocionante ver a la gente llorar al final de Infinity War. Ojalá no hubiera existido nunca en Game y ahí nos hubiéramos quedado. Pero definitivamente, yo creo que no hay, repito, o sea, no hay una sola película de superhéroe que me haya parecido a mí. Bueno, quizás estas que se salen un poco, pues, como del moldecito, ¿no? Como la Thor de Taika Waititi. O sea, pero Batman definitivamente tiene. O sea, el acertijo de esta nueva, de la versión de Matt Reeves, es muy, 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 muy interesante porque realmente él es el verdadero justiciero de Gotham en la película. Porque incluso Batman ni siquiera parte de la idea de héroe, ¿no? La película comienza
él todo el tiempo se presenta como venganza, and vengeance, ¿no? Y ese es su móvil, o sea, tal cual agarrarse a madrazos a los, ¿no? A los bandidos de Gótica para vengar, ¿no? Pero no es un héroe, de hecho es temido, ¿no? O sea, más que inspirar confianza y protección, inspira miedo, opera a través del miedo. Y el que es un justiciero desde el principio es el Acertijo, solamente que tiene este pequeño desliz de que mata gente, ¿no? Gente horrible, pero mata, ¿no? Batman no mata. Entonces yo creo que es la única gran diferencia, porque tú terminas de ver esta Batman de Matt Reeves y el Acertijo es la persona más, no sé, o sea, yo le aplaudí muchísimo, es como, está prácticamente está haciendo lo que un héroe tendría que hacer, ¿no? Como para limpiar la ciudad. Entonces, solamente que no tiene la fuerza bruta y por eso utiliza a Batman. Entonces, me parece interesantísimo este Acertijo. Y como dices, Jokers, pues ya ni para qué hablamos. O sea, Jokers, todos los que han pasado por ahí, o sea, hay 2 Óscares, ¿no? En los actores de 2 personas que han interpretado ese personaje. Viene uno nuevo, ya que se presenta en la peli. eh, con suficientes, digamos, ambigüedades para que estés como entre sí, ¿no? Pero ya está confirmado, ¿no? Por el director de la película. Pero nada, o sea, sí. Y por Gustavo Y Ambrosía. por Gustavo Ambrosio, mira, perfect timing. Rompiendo Pero primicias. sí, no, mira, la información al momento. Pero sí, no, a mí me parece, de hecho, suelo ir muy, muy motivado, por ejemplo, a las películas de Batman, más por los villanos, completamente. Y eso se dice mucho, ¿no? O sea, Batman tiene el mejor galería de villanos de todos. Totalmente. O sea, y dicen que el segundo lugar es Spider-Man. Y sí, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo. Pero la razón por la que estos Rogues Gallery, estas galerías de Rogues, de villanos, funcionan tan bien, es porque inevitablemente todos comparten un detalle con su superhéroe. Y en Batman, todos sus villanos son obsesivos. O sea, todos tienen una obsesión central. Y Batman tiene una obsesión central. Y creo que esta película también se agarra muy bien de eso, porque como decía Rafa, o sea, es un Batman que está obsesionado con la venganza, que está obsesionado con inspirar temor, inspirar rechazo, inspirar como todas estas cuestiones, y se da cuenta de lo que pasa cuando inspiras temor. Y el Cuando miedo que le inspira. da cuando detecta todas las similitudes que tienen el Acertijo y Batman, ¿no? Digamos, en esa escena, es muy impresionante, porque creo que nunca había estado tan cercano o sea, en The Dark Knight, esta cosa y el you complete me, y o sea, esa dualidad tan perfecta que generan es muy, ¿no? Es muy poderosa, pero incluso acá al grado de tenemos la misma línea casi casi de vida, solo que tu cama estaba arriba de una torre y la mía abajo y despertábamos con las ratas mordiéndonos los dedos. O sea, es muy impresionante y creo que esa relación definitivamente tiene que ser muy importante. Estoy pensando incluso en el Octopus, hablando de el otro lado de Spider-Man. El Octopus de Spider-Man 2, que es otra tremenda película de superhéroes, yo creo que es mi segunda favorita de todas, después de The Dark Knight, digamos, de todo el género. O sea, literalmente empiezan su relación, en una relación de mutua admiración, ¿no? O sea, de colegas científicos y con las ambiciones muy, muy claras. Nada más que, ¿qué pasó? Que se le fundió un chip, literalmente, al Doctor Ock, ¿no? Pero son muy similares, ¿no? Exacto, y yo, por ejemplo, pienso en el I will not die a monster. O sea, pienso en ese pinche diálogo y me dan ganas de llorar, o sea, porque digo, no mames, pinche Doctor Octopus en esa película está bien cabrón. Y tal cual, y los villanos, y eso es lo interesante de los villanos, por ejemplo, de Spider-Man, que lo que comparten con él es que todos están de alguna manera siendo confrontados con la pregunta, bueno, con la cuestión de con el gran poder hay una gran responsabilidad. Todos estos, pues, porque al ser genios, al ser grandes cazadores, al ser extraordinarios de alguna manera o tener un gran poder de alguna otra manera, están confrontándose con cómo lo voy a usar. Y eso es lo que Spider-Man y Peter Parker siempre están confrontando. Y con Batman es la cuestión de la obsesión.
voy a dejar que mi obsesión me destruya, voy a dejar que mi obsesión se convierta en algo que por lo menos pueda usar para ayudar a la gente o para destruir, para vengarme, para... Y eso es lo que está muy padre de esta película, que realmente, que, que justo a mí Batman, o sea, Batman inicia, así solía decir, era como una frase cliché mía, de que Batman inicia era la mejor película de Batman, pero Dark Knight era la mejor película. Y era un cliché que decía porque justo, o sea, Batman inicia se sentía todavía, o sea, como o sea, un Batman nuevo, pero también con muchísimos elementos clásicos. O sea, si las comparas, está menos realista, menos aterrizada que Dark Knight en varios sentidos. Pero también sentía que aunque era ese viaje del Batman en sus en sus primeros años, en sus primeras experiencias, creo que era un Batman y aunque tenía un arco de personaje súper clarísimo, súper bien hecho, sentía que era un Batman que emocionalmente tenía ya resueltas muchas cosas. Yo creo que es porque era un Batman, en Batman Inicia, que todavía tenía muchos más claros los comunicantes con lo que entendemos de Batman icónicamente. Una gótica mucho más presente, que se pierde un poquito, se desdibuja un poco en The Dark Knight, o sea, son edificios de Chicago, básicamente, pero una gótica mucho más presente en Inicia, y literalmente todo el trasfondo de los Wayne y sus padres, o sea, como estas cosas que identificamos como un Batman, que la 2 dice, ya cumplí, ya te lo presenté, vámonos, y en realidad, creo que Joker es mucho de la grandeza de Dark Knight, incluso, sí, no, perdón. A momentos sí parece que entre Batman Begins y Dark Knight pasaron tecnológicamente como 20 años. Sí, sí son distintas, son distintas en más de una... De hecho, Sí. por eso siempre he tenido esta teoría de que, hablando justo de Nolan, yo creo que una segunda parte de Inception sería exitosísima, más allá de que Inception es una película muy importante, justo porque te evitas la mitad de Inception es exposición. Y empieza la peli de la segunda mitad hacia el final, ¿no? Y se vuelve una cosa muy impresionante. Una secuela bien hecha, donde ya no te tienen que contar los sueños, los niveles, el equipo, la arquitectura, toda la parte de exposición, sería muy brillante. Y creo que eso pasa con la trilogía de Nolan de Batman. Es como, acuérdate que porque cuando hizo Batman Inicia sí había pasado el tiempo suficiente desde que dejamos a George Clooney como para resetear la mitología de Batman a una nueva generación. Entonces sí había que decir estas cositas, y luego en The Dark Knight se dejó ir, ¿no? Ahí sí dijo, aquí vamos a contar las cosas, ¿no? Y luego se volvió loco en la tercera, pero bueno. Y se volvió loco con Tenet también, y con varias cosas. Yo quería, ahorita que estábamos hablando de los villanos, me estaba acordando de una teoría que tiene que ver con Marvel, pero que tiene que ver con los villanos de Marvel. Y es una teoría que se la escuché al funado Joss Whedon, de por qué las películas de En paz Avengers... descanse. Ajá, que en paz descanse. Que por qué las películas de Avengers no funcionaban bien. Y era porque él advertía que pues si juntas a todos esos superhéroes con esas características que son increíbles, no hay ningún villano que los pudiera igualar. Entonces la fórmula que él descubrió o descifró era no poner a pelear a los Avengers contra otra persona, sino ponerlos a pelear entre ellos mismos, se fragmenta el grupo y entonces el villano ahí llega y hace de las suyas, y ya luego los Avengers se vuelven a juntar y le parten el queso al villano y termina la película. Y justo esta fórmula la utiliza en la primera de Avengers, en Age of Ultron, y también lo utilizan en Civil War. Y es como esta fórmula que parecía pues ya prácticamente inamovible hasta que llegó el tema de Thanos y que dijeron, Nel, o sea, vamos a darle la vuelta a la fórmula, cambiando la película, como decía Rafa, desde el punto de vista del villano. Pero Ay, perdón. Sí, no, sí, sí. De nada más, o sea, sí, pero justamente luego regresan a esa fórmula en Age of Ultron. Entonces ahí como que regresamos a lo mismo que ya habíamos visto antes. A mí me parecía que Infinity War era así en papel una cosa imposible. Porque juntar, como dices, juntar a todos esos héroes y como tratar de ver quién va a ser el punto de vista y como quién va a robar el protagonismo y quién tiene el plan y, ¿no?
Me parecía imposible y por eso me sorprende mucho cuando vi Infinity War en su momento, que no era una película sobre los Avengers, era una película sobre Thanos, la primera parte, ¿no? Entonces, ya luego, sí, justamente el grupo dividido porque la mitad desapareció se tiene que reunir en Endgame a resolver lo que pasó, ¿no? Pero sí siguen la fórmula porque en Infinity War separan a todos los Sí, superhéroes, no están juntos. sí, sí, sí. Por eso cuando ya están juntos es así hasta lamentable, ¿no? Es así la creo que tiene su grado de emoción el Avengers Assemble o lo que sea, pero ya, pero luego ya no, no pasa. Aparte, sí, sí, genuinamente son, y hay que decirlo, o sea, eso ya no tiene, escapa como a la narrativa, ya que es prácticamente en donde nos centramos acá, pero hay que tocar lo estético porque el cine es forma también. Y genuinamente, eh, toda esa secuencia final de Endgame, más allá de que da medio cringe y están todos ahí peleando y luego las chicas las juntan en un plano medio desafortunado, se siente a actores con agendas complicadas, o sea, como cuando tienes chance el martes y lo ponen contra su green screen para que haga su parte. Y cada plano de la peli de Matt Reeves es muy bello, ¿no? O sea, de verdad sí hay un... Y tú ves, incluso lo decíamos ahorita, desde The Batman inicia a The Dark Knight, son distintas aproximaciones. Es el mismo director, pero son distintas aproximaciones estéticas, porque son distintas películas, incluso temáticamente, ¿no? Y lo mismo Matt Reeves, y lo mismo Zack Snyder, y lo mismo, o sea, tú ves stills de películas de DC y no, o sea, te cambian, cada director elige su aspect ratio, si 65 o IMAX, ¿no? Y todo lo contrario con Matt Reeves. Matt Reeves agarró un aspecto, 235 y con puro lente, anamórfico. Entonces, hay como, o sea, se sienten distintas, ¿no? O sea, no. Y en cambio, Marvel es justo como una gran serie de televisión que yo creo que tienen los aspectos técnicos medidos, ¿no? Sí, el estilo de la casa y las previsualizaciones se hacen antes de que incluso tengan director y ya están decididas cómo van a ser esas peleas. O sea, pues hasta fue sonado en su momento que Lucrecia Martel rechazó Ah, Black sí, Widow porque porque ya no le le iban iban a a hacer dejar, las porque de no le iban a acción, dejar, ¿no? ajá, no le iban a dejar hacer las escenas, o sea, no le iban a dejar diseñar las escenas de acción que, o sea, como director para mí es lo de lo más ilógico, ¿no? O sea, digo, puta, pues sí, yo quiero diseñarlas, o sea, el cómo retrato la acción está hablando de tema, o sea, Batman pelea diferente en las de Nolan a como pelea aquí, a como peleaba, por ejemplo, en Batman v Superman. O sea, la Sí, escena, la escena de la del bodega, rescate, ¿no? Sí, el rescate es es maravilloso. tremenda. Es tremendo ese Batman. Es justo, o sea, justo por un momento sí, esto es lo que había soñado de ver Batman partiendo madre. O sea, como, sí, o sea, ver ese ninja super entrenado que es uno de los mejores artistas marciales del mundo. O sea, porque Batman también es eso, ¿no? ¿Cuál es la... No diría la fórmula, pero el éxito de estos personajes, de estos protagonistas que atraen a tantas personas? Mientras lo estabas formulando, estaba pensando específicamente en Batman y Spider-Man, que me parecen los superhéroes, son mis favoritos, o sea, yo creo que son los únicos que realmente voy a ver cualquier película que me ofrezcan en la vida de Spider-Man o de Batman, ¿no? Porque Spider-Man también recordemos que empezó su camino en el cine mucho antes del MCU con Sam Raimi. Entonces, están mucho más allegados a mi infancia y a lo que, y también como por herencia de mi padre, ¿no? Como que son los que todo mundo sabía justo quién era Spider-Man o el Hombre Araña y quién era Batman, y nadie tenía en la cabeza a Thor y Loki y ¿no? Estas cosas que después el MCU nos trajo. Entonces, estaba pensando en ellos dos tratando de dar una respuesta y creo que hay algo que por lo menos a mí me funciona un montón, que es que no son una cosa eh, súper grandototota. O sea, ¿a qué me refiero? Batman está protegiendo a Gótica. Gótica, de hecho, es una ciudad ficticia que Batman y Gótica es una misma cosa, ¿no? Están como que muy de la mano y sus propios villanos.
es hasta incluso, ¿no? Depende de las representaciones, pero es una isla, ¿no? Es como un mundo aparte. Y Batman funciona en el marco en el margen de Gótica, porque es un hombre eh, co- común, sin superpoderes, ¿no? Pero con superdinero que ayuda a combatir el crimen ahí, salvando a su comunidad, a su Gótica. Y pasa lo mismo con Spider-Man. Spider-Man es el Friendly Neighborhood, no sé qué. es, es Nueva York, ¿no? O sea, es su vecindario. O sea, no pretenden justo girar alrededor del planeta y regresar en el tiempo con superpoderes de Superman que ama Tello, que son muy grandotes y muy poco relatable. Relacionables es una manera de traducir eso. O sea, son lejanos, o sea, nadie puede aspirar a algo como que el sol me dé super fuerza, ¿no? Porque soy un alienígena, o sea, pero a las Bueno, luchas, tampoco a ser supermillonario, ¿eh? bueno, no, tampoco, pero incluso la nueva Batman, hablando de nuestros tiempos y cómo vamos evolucionando y cómo se vuelven también un reflejo de los tiempos en los que cada Batman salió, este nuevo Batman cuestiona el privilegio de clase. O sea, creo que por lo menos podemos sentir esta cosa como de proteger lo nuestro, a nuestra familia, nuestro legado, lo cercano. Y que en este caso creo que Batman es Gótica y y Spider-Man es Nueva York. Y creo que eso es importante, de por qué son héroes que seguramente vamos a seguir queriendo ver sus historias siempre. Y no sé si otro Thor, no sé si otro Superman no han funcionado muy bien, ¿no? Porque también por los tiempos que vivimos, ¿no? O sea, no sé qué tanto nos creemos ya estas cosas. E incluso lo que dices, ¿no? No sé qué tanto nos creemos lo del millonario justiciero y la propia película lo cuestiona, ¿no? O sea, Gatúbela le dice, no sé quién eres, pero eres un niño rico porque estás pensando como niño rico en tal momento, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso, me aviento a decir que esa es la fórmula, que protegen a los suyos. Creo que son varios factores. O sea, de entrada si hay un factor social que está jugando es que, o sea, inevitablemente el superhéroe es una expresión americana de narrativa. Ahí nació ese género, ahí explotó y ahí es donde están haciendo estas películas. Y creo que no, o sea, creo que no es innegable el hecho de que estas películas explotaron después del 2001, que en el que ellos tuvieron un evento traumático colectivo, ¿no? En el que no somos tan invencibles como pensábamos que éramos, ¿no? Entonces ahí hay hay una atracción hacia la fantasía de poder, hacia la fantasía de... Porque Alan Moore criticaba de repente, ¿no? O sea, de que es peligroso tener esta fantasía de que te rescaten. Pero ahí es donde siempre he estado en desacuerdo con él particularmente porque, por ejemplo, yo cuando veo una película de Spider-Man no me identifico con el ciudadano en peligro número 3, ¿no? O sea, me identifico con Spider-Man, o me identifico con Batman, o sea, creo que la fantasía es tener el poder o la habilidad de algo, o sea, tener genuinamente algo que te hace o te haría extraordinario, pero más que extraordinario lo que te hace es no estar desprotegido o no estar tan vulnerable como antes, ¿no? O tener la capacidad por lo menos de ejercer cambio en tu comunidad, en tu mundo, en la vida de las personas alrededor de ti. Y, y creo que ese anhelo de tener ese poder, esa capacidad de realmente de cambiar, o sea, por ejemplo, incluso en las versiones más, todavía más inocentes, ¿no? O sea, de salvar al mundo, ¿no? De salvar a tu gente, a tu ciudad, a tu rinconcito del mundo. Y creo que también las versiones de Superman que mejor hay, hay Smallville. hay varias interpretaciones del personaje, pero justo, o sea, creo que con las que han funcionado y jalado mucho tienen que, o sea, realmente sí se amarran de Metrópolis, sí se amarran del planeta, sí se amarran de Lois Lane, o sea, de Luisa Lane, o sea, justo te recuerda de que
cada vez que Superman salva a Luis Lane está salvando al mundo de alguna u otra manera. O sea, porque es también ahí te acercas desde el lado de este güey podría hacer cualquier chingadera con el poder que tiene, pero decide no hacerlo. Porque al final lo criaron dos granjeros de Kansas, ¿no? O sea, dos genuinas buenas personas que le, le dieron esta crianza, este código moral que realmente incluso trasciende los tipos de poder que tiene, ¿no? Y creo que las que logran realmente capturar eso con genuino, o sea, con... Por eso también, a mí me encanta Man of Steel. Genuinamente me encanta esa película. Y tiene rasgos de algo que no me encanta, pero que está muy presente en Batman v Superman, que es esta cuestión casi como anrainiano de Superman de pues, tú no le debes nada al mundo, tú ya eres, o sea, tú ya estás muy, o sea, como que ahí sí desde, que es parte de la visión del mundo de Zack Snyder y él como autor pues está muy, comulga mucho con las ideas o parece comulgar con mucho ese tipo de ideas, pero y a mí, o sea, de las cosas que más me saltan en Batman y Superman es oyendo a Martha Kent diciendo ese tipo de cosas, como o incluso a Kevin Costner, que me gusta mucho como Jonathan Kent. O sea, ciertas cosas que dices como de me quedo de, ay, cabrón, ¿no? Sí, porque le das un poco en la madre al personaje, ¿no? Justo Ujú, Superman obtiene su humanidad de esas personas. Si hubiera ujú. caído en la granja de los Luthor, ahorita, pues no sé, Sí, estaríamos todos muertos. claro, o sea, ¿qué pasa cuando a Superman lo crean diciéndole que la gente es pobre porque quiere, ¿no? Dices, ay, cabrón. Ajá. Que no están tan así Marta y Jonathan Kent, ¿no? Pero sí están como un poquito más de que se lave las manos. Y creo que sí, Pero también, incluso... pero también es muy humano de Sí, pronto proteger y decir, ¿sabes qué? O sea, cuando ves a tu hijo en peligro, pues no te importa, así te deja de importar un poquito, tam- y, y, que, o sea, y, y- sabes, como cuídate, no, o sea, Pero no te es como si el arriesgues, tío ¿no? Ben le hubiera dicho ujú, a sí. Spider-Man, güey, con ese poder puedes hacer lo que tú quieras. O sea, Ujú. tiene como esas cositas que Es, es, es que es van a la muy raíz del humano. personaje, ¿no? Es que estoy de acuerdo con Rafa de que es muy humano, pero no es muy Marta. O sea, no es. O sea, Marta y Ajá. Jonathan están como muy. Y ni siquiera como que son personajes que no podrían existir en la realidad o que no son muy realistas. Siento que lo son. Pero. Pero. Bueno, a mí particularmente, o sea, esa dicotomía o ese contraste interno que tenía Superman de. Tengo este gran poder, pero a veces sí quisiera poder darme el lujo del ser humano normal, de tener prioridades y decir, no me va a importar el mundo y nada más me va a importar mi morra y mi mamá. Este se vale, ¿no? O sea, incluso, o sea, genuinamente yo como persona, ¿qué le podría recriminar a él en esa misma situación, ¿no? De si estuviera mi novia y mi mamá en peligro, ¿no? Pero es Y que tú. justo, o sea, tiene que ver como, estamos un poco como, de todas formas hablando de lo mismo. O sea, porque cuando es la manera en que relacionamos ese sentimiento tiene que ver inevitablemente con nuestro círculo más cercano y con nuestro, o sea, cómo nos podemos a nosotros mismos visualizar en un escenario en el que nos pudiéramos convertir en héroes o salvar. Es cuando, así, cuando tiene que ver con la gente, o sea, con la familia muy cercana, con un ser muy querido. O sea, no, es difícil hacer actos heroicos realmente como veo que están asaltando a mano armada a alguien en la calle y como meterme en eso, no sé si realmente tenga el coraje de hacerlo, ¿no? Por más que piense que nadie merece eso, pero si le están encañonando a mi madre, o sea, no sé qué pueda salir de mí, ¿no? Para protegerla, aunque yo no sea ni fuerte, ni... Pero, ¿sabes? Cuando uno puede sentirse relacionado con esa sensación de salvar, ¿no? De hacer un acto heroico, es cuando está en riesgo algo tan íntimamente relacionado. Igual me estaba acordando ahorita un poco de una frase que dice Maki, regresando al tema de los manuales de guión, sobre que a él no le gusta la frase de que, de que la gente se mete al cine para olvidarse, para abstraerse de la realidad o abstraerse de de la vida, sino que las historias te aprovisionan para la vida. Y creo que es un poco lo que estábamos discutiendo ahorita, ¿no? Que de repente estás, pues sí, a lo mejor de repente pueden sonar un poco superficiales estas
estos consejos, estas guías de vidas que dan los superhéroes, pero pues también creo que son válidos, ¿no? Que de repente están en los cuentos, que están en literatura, en novelas y tal, con las que crecimos, y creo que también por eso tienen su valor, ¿no? Definitivamente, o sea, y con cada ojete ahí afuera parece que por eso necesitamos recontarlas y recontarlas y recontarlas desde tiempos inmemoriales, ¿no? Porque parece que a muchos, incluso nosotros, ¿no? O sea, a veces nosotros genuinamente distinguimos bien el bien y el mal bueno, términos muy fuertes, ¿no? Lo correcto y lo tal vez no tan correcto en una situación, pero hay veces en las que el cansancio, el hartazgo, el enojo te hacen considerar, bueno, tal vez sí que ese güey chingue su madre, ¿no? No le voy a, no le voy a regresar sus 100 pesos, ¿no? Cualquier pendejada, o sea, sí, claro, ¿no? Probablemente nadie se va a morir por eso, ¿no? Pero aún así, creo que esa vocecita está ahí, ¿no? Y estoy de acuerdo con esto que decía Maki, o sea, también se vale que aprender de las narrativas a niveles metafóricos, a niveles simbólicos, ¿no? Inevitablemente, o sea, obviamente sí, la lección de vida de qué hacer, qué voy a hacer si le pido a un amigo de trabajo que use un hechizo para que todos se olviden mi identidad secreta es algo que solo le ha pasado al Spider-Man de esa película, pero la sensación de estar Pero abrumado todos hemos querido borrar un error, ¿no? Exacto, borrar O sea, un error. y poder... No tener los reflectores encima, ¿no? Que no necesariamente son reflectores de todo el mundo, pero los reflectores de tu salón, de tu grupo, de tu familia, ¿no? Sí, o de De tener la nuevo, de tu responsabilidad microuniverso. Perdón. Ajá, de tener la responsabilidad de hacer cosas que a lo mejor no te tocaban, porque por ejemplo Spider-Man es un niño que no tenía que hacer muchas de las cosas que tenía que hacer, y pues ni modo, o sea, salir y enfrentarte a la vida, ¿no? Pero bueno, Así es. muchachos, creo que con esto podemos terminar el episodio del día de hoy. ¿Algo más que quieran arreglar agregar para que Rafa no me interrumpa mi despedida como siempre? No, ya nada, todo. Vean la película, creo que vale mucho la pena, de verdad. Tiene sus cosas. De hecho, los únicos detalles que le vi tienen que ver con guión, ¿no? O sea, como de que de pronto unas de las, como del, ¿no? De ese surcido, ¿no? Que une una cosa con la otra, no es tan finamente hecho en todo, ¿no? O sea, de pronto sí hay cositas que, no sé. Y de pronto también al gran detective del mundo se le va una, o sea, no sé, la rata alada es como, eres tú, perdóname. Pero, o sea, desde el minuto Bueno, uno. pero tal vez es porque nosotros sí hablamos español. A lo mejor, pero si es como, oye, o sea, pero los otros acertijos son dificilísimos y él así en 2 segundos, pero bueno, pero aún así vale mucho la pena. Es un Batman muy interesante también para los tiempos que estamos viviendo y yo estoy muy contento con la peli. Entonces, invitarles como accionista de Warner, que vayan a verla, la verdad. Perfecto, Sí, muchachos. es un buen tiempo para ser fan de Batman ahorita. Exacto. Porque Bueno, aparte ahora en sí. HBO Max puedes ver todo de Batman. O sea, Sí, es cierto, ¿eh? Todo. Pero bueno, muchachos, ahora sí. Con esto cerramos el capítulo. Muchísimas gracias a todos los que llegaron al final. Ya saben que si les gustó este contenido, no olviden suscribirse al Para canal, eso darle querías que no te like, interrumpiera. compartir e invitar a todos sus amigos guionistas a que se unan. Como siempre, ya estamos en Spotify. Les dejamos el link en la descripción del video. Yo soy Alberto Román. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Bye. gracias. Y Bye. muchísimas gracias a ti por ser parte de esta comunidad. Nos vemos la semana que viene aquí en su podcast favorito, en su podcast de confianza, Terapia de Guión. Bye.